Algunas promesas se hacen con desesperación, susurradas en la oscuridad cuando la esperanza parece un lujo que nadie puede permitirse. En el pequeño pueblo de Cedar Falls, Montana, 18 mujeres pronto descubrirían que el maestro más inesperado suele aparecer cuando más se necesita la lección. La niebla matutina se aferraba al valle como el humo de un fuego extinguido, y en muchos sentidos eso era exactamente lo que era. Habían pasado 3 meses desde el último funeral, desde que Margaret Sullivan había depositado el ataúd de su esposo en la tierra helada junto a otras 17 tumbas. El cementerio de Maple Hill se había llenado de lápidas nuevas, cada una marcando el final de una vida truncada por el derrumbe de la mina que destrozó su comunidad. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando y, si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana guardaré algo muy especial para ti. Margaret estaba de pie junto a la ventana de su cocina, observando a su hijo Danny, de 8 años, perseguir a las gallinas del vecino por el patio. Su risa resonaba en las montañas circundantes, un sonido que parecía casi extraño en un pueblo donde la alegría se había convertido en un bien escaso. Apretó la palma de la mano contra el cristal, sintiendo el frío calarle hasta los huesos. A sus 34 años, se sentía anciana, agotada por las noches de insomnio y el peso constante de la responsabilidad en la cocina. A sus espaldas mostraba las cicatrices de su nueva realidad. Frascos de conserva vacíos llenaban los estantes donde antes se guardaban las conservas. La despensa, antes llena de las comidas favoritas de su marido, ahora contenía solo lo esencial proporcionado por el programa de ayuda del condado Anun. Fajo de facturas impagadas reposaba sobre la encimera, creciendo cada semana como un monumento de papel a su desesperación. A la voz de Danny se filtraba por la ventana. «Mamá, ¿puedo jugar con Tommy después de la escuela?» A Margaret se la encogió el corazón. Tommy Brennan vivía 3 casas más allá con su madre, Sarah, otra viuda, que luchaba por sobrevivir. El niño tenía la edad de Danny, y se habían vuelto inseparables desde que perdieron a sus padres. Compartían el vínculo particular de los niños que comprenden la pérdida desde muy pequeños. «Ya veremos, cariño», respondió Margaret, aunque sabía que la respuesta dependería de si Sarah se sentía lo suficientemente segura como para perder de vista a Tommy. A ninguno de ellos se sentía seguro. Jan, el derrumbe de la mina, no solo se llevó a sus maridos, también les arrebató su seguridad, su sentido de pertenencia en el mundo. Cedar Falls siempre había sido una ciudad industrial, construida alrededor de la mina de cobre que había empleado a casi todos los hombres durante 3 generaciones. Cuando la mina desapareció, también lo hizo el corazón del pueblo. Lo que quedó fue un grupo de viudas y niños, aferrados a un lugar que ya no los quería. Margaret oyó pasos en la grava afuera y se giró para ver a Linda Chun acercándose a la puerta principal, seguida de cerca por sus 2 hijas pequeñas. El rostro de Linda reflejaba el mismo cansancio que todas llevaban como una segunda piel. Llamó suavemente, un sonido apenas más fuerte que el viento. «Pase», llamó Margaret, limpiándose las manos en su delantal. Linda entró con la cautela de quien ha aprendido a no hacerse notar. Sus hijas, Amy y Grace, corrieron inmediatamente a buscar a Danny. Sus voces se mezclaban en el patio. «Recibí otra carta», dijo Linda sin preámbulos, sacando un sobre arrugado del bolsillo de su abrigo del condado. «Dicen que tenemos que desocupar la casa a finales de mes». Margaret sintió un vuelco en el estómago. «¿Qué razón dan? Impuestos prediales. Al parecer, la minera ya no los paga y está pasando la deuda a las familias». La voz de Linda era firme, pero le temblaban las manos al desplegar la carta. La señora Rodríguez recibió la misma carta ayer. También los Patterson y la familia Williamson. Margaret se hundió en una de las sillas de la cocina. Todas lo esperaban, pero esperar malas noticias nunca lo hacía más fácil de digerir. ¿Cuántos quedamos? 18 familias, todas viudas con hijos. Linda se sentó frente a ella, con la carta extendida entre ellas como la prueba de un crimen. «Margaret, ¿a dónde se supone que debemos ir? La mayoría no tenemos familia en otro lugar, y aunque la tuviéramos…» No necesitó terminar la frase. Aunque tuvieran familiares dispuestos a acogerlos, ¿cómo podrían empezar de cero sin nada? La compañía minera les había prometido indemnizaciones por fallecimiento que nunca se materializaron. Los demás negocios del pueblo habían cerrado uno tras otro a medida que los mineros dejaban de llegar. No había trabajo ni oportunidades, solo la decadencia gradual de un lugar que había dejado de ser útil. Margaret pensó en su esposo James, en cómo solía sentarse en esa misma silla y planificar su futuro. Había hablado de que Danny fuera a la universidad, de la posibilidad de abrir un pequeño negocio al jubilarse de la mina. Esos sueños parecían algo de otra vida. «Hay algo más», dijo Linda, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. «Anoche, alrededor de la medianoche, oí a unos hombres hablando fuera de mi casa. Hablaban sobre qué casas serían más fáciles de registrar
¿Y qué familias podrían tener algo que valiera la pena llevarse? En la sangre, en las venas de Margaret se heló. ¿Viste quién era? Tenía demasiado miedo para mirar. Perry. Una voz era Billy Martínez, del pueblo de al lado. Ya sabes, el que arrestaron por robo el verano pasado. Linda se abrazó. Margaret, saben que estamos solos. Saben que no tenemos a nadie que nos proteja. Este era el miedo que los mantenía a todos despiertos por la noche. 18 mujeres y sus hijos, aislados en un pueblo en decadencia, sin fuerzas del orden, a menos de 80 kilómetros de distancia. El departamento del sheriff del condado había sufrido recortes presupuestarios, dejándolos prácticamente indefensos. Se había corrido la voz por los alrededores de que Cedar Falls estaba lleno de casas vacías y mujeres desesperadas. Margaret se levantó y volvió a la ventana. Danny seguía jugando afuera, ajeno a los peligros que los acechaban como buitres. Pensó en el rifle de caza de su marido, guardado en el armario del dormitorio. Apenas sabía cómo cargarlo, y mucho menos usarlo con eficacia. Ninguno de ellos lo sabía. Todas habían dependido de sus maridos para protegerse. Y ahora, tenemos que hacer algo, dijo, más para sí misma que para Linda. Como que, Lamar, al sheriff, ¿que no viene? Contratar guardias de seguridad con el dinero que no tenemos. La frustración de Linda era palpable. Estamos atrapados, Margaret. El pueblo se está muriendo, no tenemos dinero para irnos. Y ahora nos persigue gente que nos ve como blancos fáciles. Margaret se apartó de la ventana, con una idea empezando a formarse en su mente. ¿Qué hay del coronel Harrison? Linda Fruit, el seño, el anciano que vive en Ridge Road, ¿y qué hay de él? Es militar. Fue militar del ejército, creo. Sirvió en 3 guerras diferentes antes de retirarse aquí. Margaret empezó a pasearse, mientras la idea cobraba fuerza. James solía hablar con él a veces en la ferretería. Decía que era duro como una roca, pero justo. Margaret lleva años siendo ermitaño. Casi no habla con nadie, se mantiene aislado en esa cabaña. Linda negó con la cabeza. Además, ¿qué le pediríamos? Que fuera nuestro guardaespaldas. No. Margaret dejó de caminar, tomando forma su decisión. Le pedimos que nos enseñan. Las palabras flotaban en el aire entre ellas. Afuera, la risa de los niños continuaba, inocente y despreocupada. Dentro, 2 mujeres se miraban fijamente mientras una idea imposible comenzaba a parecer su única esperanza. Linda fue la primera en hablar. Enseñarnos qué, exactamente, cómo defendernos, cómo proteger a nuestros hijos, cómo contraatacar. La voz de Margaret se hacía más fuerte con cada palabra. No podemos depender de nadie más para salvarnos. La ley no ayudará, el gobierno no ayudará, la minera desde luego no ayudará. Pero tal vez, si aprendemos a ayudarnos a nosotros mismos. Estás hablando de pedirle a un soldado retirado que entrene a 18 viudas en combate. El tono de Linda era escéptico, pero Margaret percibía algo más en esperanza. Habló de supervivencia. Margaret volvió a sentarse inclinándose hacia adelante con urgencia. Linda, vamos a perder nuestros hogares de todas formas. Ya vivimos con miedo. ¿Y si en lugar de huir o escondernos, nos mantenemos firmes? ¿Y si dejamos claro que Cedar Falls no está tan indefenso como parece? Linda miró la carta sobre la mesa y luego el rostro decidido de Margaret. ¿De verdad crees que nos ayudaría? No lo sé, pero creo que vale la pena preguntar. Margaret extendió la mano y tomó la de Linda. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Dice que no, y estamos exactamente donde estamos. Pero si dice que sí, el sonido de los niños jugando se colaba por la ventana, mezclándose con el viento que traía el aroma a nieve de las montañas. Se acercaba el invierno, y con él, el fin de todo lo que habían conocido. A menos que encontraran la manera de luchar por él. Linda le apretó la mano a Margaret. ¿Cuándo vamos a verlo? Margaret sintió algo que no había experimentado en meses, una chispa de determinación que le recordó quién era antes de que el dolor y el miedo la agobiaran. Hoy, esta tarde. Y traemos a los demás con nosotros. Todos nosotros 18. Las 18, Margaret se puso de pie, planeando, ya que diría para convencer a las demás viudas de dar ese salto de fe. Si le vamos a pedir a un soldado que nos enseñe a ser soldados, más vale que le demostremos que vamos en serio. Linda asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que proponían. Hablaban de transformarse de víctimas en luchadoras, de viudas indefensas en algo que sus maridos jamás imaginaron que podrían ser afuera. Danny llamó a su madre con la voz radiante de la inocencia infantil. Margaret miró a su hijo, pensando en el mundo que heredaría si no hacían nada. Luego pensó en el mundo que podrían crear si tuvieran el valor de cambiarlo. Todo en la niebla comenzaba a disiparse del valle, revelando la austera belleza de las montañas que rodeaban su pequeño pueblo. En algún lugar allá arriba, en una cabaña en Ridge Road, vivía un hombre que podría tener la clave de su supervivencia. Era hora de descubrir. Si la desesperación podía transformarse en fuerza,
Si 18 mujeres con todo por perder podían convertirse en 18 mujeres con todo por lo que luchar en la mañana ya no era fría. Era el comienzo de algo más enteramente en ella a las 3 de la tarde. La noticia se había extendido por Cedar Falls como un reguero de pólvora entre la hierba seca. Margaret estaba en el centro comunitario, un sótano de iglesia reconvertido que había servido como su lugar de reunión no oficial desde los funerales, observando a 18 mujeres entrar con sus hijos. El aire vibraba con energía nerviosa y conversaciones susurradas. Sarah Brennan llegó primero, con su hijo Tommy de 10 años, agarrado de la mano, detrás de ella, Elena Rodríguez con sus hijas gemelas, seguida por Patricia Williams con su bebé en brazos mientras su hijo pequeño caminaba a su lado. Uno a uno, se reunieron los maestros, los dependientes, las amas de casa que habían construido sus vidas. Alrededor de hombres que ya no estaban. Margaret nunca se había dirigido a un grupo tan grande, pero la desesperación tenía la capacidad de convertir en líderes a las personas más insospechadas. Se aclaró la garganta y la sala se quedó en silencio poco a poco a preparar y narrar. Esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Gracias a todos por venir con tan poca antelación. Empezó con voz más firme de lo que sentía. Sé que parece una locura, pero Linda y yo hemos estado hablando y creemos que hemos encontrado una solución a nuestro problema. Rebecca Foster, una mujer de mirada penetrante de unos 40 años, se cruzó de brazos. ¿Qué clase de solución? Porque la última solución era esperar a que el gobierno nos ayudara, y ya veremos cómo resultó. Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo. Estas mujeres habían aprendido a desconfiar de las respuestas fáciles. Coronel Harrison, dijo Margaret simplemente. El nombre flotaba en el aire como una interrogación. Varias mujeres intercambiaron miradas. La mayoría solo lo conocía como el hombre solitario que vivía en las montañas y rara vez se aventuraba al pueblo, salvo para comprar provisiones esenciales a Jane Parker, cuyo esposo a veces hacía trabajos de mantenimiento en la propiedad. Del coronel se inclinó hacia adelante. ¿El militar? Margaret es intenso. Mi Bill dijo que era bastante educado, pero había algo en él. Como si siempre estuviera observando, siempre calculando. Precisamente por eso lo necesitamos, respondió Margaret. Señoras, vivimos con miedo. Nos sobresaltamos con cada sonido. No podemos dormir por la noche y estamos a punto de perder nuestros hogares a manos de quienes nos ven como víctimas indefensas. ¿Y si ya no lo fuéramos? Linda dio un paso al frente para apoyar a su amiga. Margaret sugiere que le pidamos al coronel Harrison que nos enseñe a defendernos, a proteger a nuestros hijos y nuestros hogares. En el silencio que siguió fue ensordecedor. Varias mujeres miraron a Margaret como si les hubiera sugerido que le salieran alas y volaran a Carol Martínez, una mujer de voz suave que trabajaba en el único restaurante que queda en el pueblo. Negó lentamente con la cabeza. No somos soldados, Margaret. Somos madres, maestras, gente común. De lo que estás hablando, no somos así. Lo que somos no funciona, intervino Elena Rodríguez con un acento cargado de emoción. Mi María me pregunta todas las noches, ¿por qué los hombres vienen a mirar por nuestras ventanas? Mi Sofía no duerme a menos que revise las cerraduras 3 veces. Esto no es vivir. Esto es sobrevivir a duras penas. Patricia Williams cambió de posición a su bebé. Pero a un desconocido que nos enseñe violencia. ¿Qué ejemplo les da eso a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo estamos dando ahora? Preguntó Margaret con un deje de frustración. ¿Enseñándoles a tener miedo? ¿A aceptar que no tienen control sobre sus circunstancias? Prefiero que mi Danny me vea luchando por nuestro futuro a rendirme sin intentarlo. Dorothy Hayes, una anciana cuyo hijo adulto había fallecido en la mina, se puso de pie lentamente. Inspiraba respeto en la comunidad, y cuando hablaba, todos la escuchaban. Y Vivid, la depresión, 2 guerras. Y ahora esto, dijo con voz firme a pesar de su edad. He visto lo que le sucede a las comunidades que se rinden, y lo que le sucede a quienes se defienden. La pregunta no es si debemos aprender a defendernos. La pregunta es si tenemos el valor de preguntar. Rebecca Foster descruzó los brazos. Suponiendo que acepte ayudarnos, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿De aprender a disparar? ¿De defensa personal básica? ¿O sugieres algo más completo? Margaret respiró hondo. Este era el momento que lo determinaría todo. Que le pidamos que nos entrene bien, no solo para disparar un arma o dar un puñetazo, sino para pensar como protectores en lugar de víctima, para organizarnos, para trabajar en equipo, para dejar claro que cualquiera que quiera hacernos daño a nosotras o a nuestros hijos, tendrá que enfrentarnos a todos nosotros, a las implicaciones. De lo que proponía se cernían sobre la sala como una manta pesada. Estas mujeres hablaban de cambiar radicalmente su identidad, de asumir roles que la sociedad nunca les había asignado a la pequeña Amy Chun, la hija de 8 años de Linda,
tiró de la manga de su madre. «Mamá, ¿vas a ser soldado como en las películas?» Linda se arrodilló a la altura de los ojos de su hija. «No como en las películas, cariño, pero quizá aprendamos a ser más valientes que antes». La inocencia de la pregunta pareció cristalizar. Algo para las mujeres presentes. No se trataba de gloria ni aventura. Se trataba de crear un mundo donde sus hijos pudieran sentirse seguros. Sarah Brennan fue la primera en expresar lo que muchos pensaban. ¿Y si dice que no? ¿Y si piensa que somos mujeres tontas con ideas tontas? Entonces sabremos que lo intentamos, respondió Margaret. Pero ¿y si dice que sí? ¿Y si hay un hombre allá arriba que entiende lo que significa luchar por algo que vale la pena proteger? Janet Parker se levantó bruscamente. «Tengo algo que decir sobre el coronel Harrison que podría ayudarte a decidir». Todas las miradas se posaron en ella. Cuando Bill estaba trabajando en su cerca el verano pasado, hubo un incidente. Un grupo de hombres de Millbrook llegó borrachos y buscando problemas. Vieron a Bill trabajando solo y decidieron divertirse con él. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Bill dijo que Harrison apareció de la nada. No dijo mucho, solo se quedó allí con los brazos cruzados. Pero algo en su porte, en su mirada a esos hombres, se fueron sin decir una palabra más. Bill dijo que nunca se había sentido más seguro en su vida que en ese momento. A la historia despertó un gran interés en el grupo. Era una prueba de que el hombre al que consideraban acercarse no era solo un recluso, sino alguien que entendía el concepto de protección. Margaret sintió que el ambiente en la sala cambiaba. Así que la pregunta es, ¿somos lo suficientemente valientes para subir esa montaña y pedirle a un soldado que nos ayude a convertirnos en soldados? Teresa Walsh, quien había permanecido en silencio hasta ahora, levantó la mano con cautela. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Si estamos entrenando, ¿qué pasa con ellos? Vienen con nosotras, dijo Margaret sin dudar. No se trata de abandonar nuestras responsabilidades como madres. Se trata de cumplirlas como nunca imaginamos. Elena Rodríguez asintió con firmeza. Mis hijas necesitan ver que su madre no acepta ser una víctima. Si hacemos esto, lo hacemos juntas, como familias juntas. Dorothy Hayes golpeó el suelo con su bastón para llamar la atención. Creo que debemos votar. ¿Están todos de acuerdo en presentarle esta solicitud al coronel Harrison? Una a una, las manos comenzaron a levantarse. Primero la de Margaret, luego la de Linda, luego la de Elena. Sarah Brennan miró a su hijo Tommy, vio algo en sus ojos que parecía esperanza, y levantó la mano. Janet Parker la siguió, luego Patricia Williams, luego Rebecca Foster. En cuestión de minutos, 18 manos se levantaron en el aire. Dorothy sonrió por primera vez en meses. La moción fue aprobada por unanimidad. Ahora bien, ¿cómo abordamos exactamente a un veterano de guerra y le pedimos que convierta a un grupo de viudas en una fuerza combatiente? Margaret sintió que el corazón se le aceleraba con una mezcla de terror y euforia. Le decimos la verdad. Le decimos que estamos asustados y dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger lo que queda de nuestras familias y nuestra comunidad. Linda dio un paso adelante. ¿Cuándo nos vamos? Mañana por la mañana, decidió Margaret. Subiremos esa montaña juntos. Todos. Y le preguntaremos al coronel Harrison si cree en dar a la gente una segunda oportunidad. Carol Martínez, quien inicialmente se opuso a la idea, sorprendió a todos al hablar. ¿Y si esto nos cambia de maneras inesperadas? ¿Y si aprender a luchar nos convierte en algo que no reconocemos? Margaret consideró la pregunta seriamente. Entonces nos convertimos en algo nuevo, algo más fuerte, algo que puede proteger lo que amamos en lugar de simplemente esperar que alguien más lo haga por nosotros. Mientras las mujeres salían del centro comunitario, haciendo planes para el viaje de la mañana, Margaret se vio reflejada en el viejo espejo que colgaba junto a la puerta. La mujer que la miraba seguía teniendo el mismo rostro, los mismos ojos, pero había algo diferente allí ahora, algo que no estaba allí cuando se despertó esa mañana. Fue determinación, fue el comienzo de la transformación afuera. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el pueblo. Mañana 18 mujeres y sus hijos subirían por la carretera de montaña hacia Reed Road, llevando consigo una petición que sería su salvación o su decepción final. Pero esta noche, por primera vez en meses, Margaret Sullivan se durmió sin revisar las cerraduras 3 veces. No porque se sintiera más segura, sino porque había decidido que la seguridad era algo por lo que lucharía en lugar de algo que esperaría recibir. La decisión estaba tomada. Ahora venía lo difícil en convencer a un soldado curtido en la batalla de que un grupo de viudas desesperadas merecía la oportunidad de ser algo más que víctimas. La montaña esperaba, y con ella su futuro en el camino de montaña hacia Ridge Road resultó más empinado de lo que ninguno de ellos había imaginado. A las 8:30 de la mañana siguiente, 18 mujeres y 23 niños formaron una procesión decidida,
que serpenteaba por el estrecho sendero de tierra. Margaret encabezó el grupo, su aliento formando pequeñas nubes en el aire fresco de la montaña, mientras que Dorothy Hayes sorprendió a todos al seguirles el paso a pesar de sus 72 años. La propiedad del coronel se encontraba tras una valla que había conocido tiempos mejores, aunque Margaret notó que las bisagras de la puerta estaban bien engrasadas y la cerradura parecía recién mantenida. Un buzón desgastado solo tenía el número 47, sin nombre. Más allá de la valla, una modesta cabaña se alzaba con un fondo de pinos, con lo que parecían ser varias dependencias parcialmente ocultas por el bosque. ¿Estamos seguros de esto?, susurró Carol Martínez, cambiando a su hija de 3 años a su otra cadera antes de que Margaret pudiera responder. La puerta principal de la cabaña se abrió. Un hombre salió al porche, e incluso desde lejos pudieron ver que los evaluaba con la atención sistemática de alguien entrenado para evaluar amenazas, y opportunities del coronel Robert Harrison no era lo que esperaban. Probablemente rondaba los 50 y tantos, y se movía con la fluida precisión de alguien cuyo cuerpo seguía siendo un instrumento bien cuidado. Llevaba el pelo canoso cortado al estilo militar, y su ropa, vaqueros sencillos y una camisa de franela, parecía, de alguna manera, un uniforme en su figura. Se acercó a la puerta sin prisa, con sus ojos azul pálido captando cada detalle de la inusual reunión en su umbral. Al hablar, su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado por primera vez. Señoras, están muy lejos de la ciudad. ¿Puedo ayudarlas en algo? Margaret dio un paso al frente, plenamente consciente de que los próximos minutos determinarían su futuro. Coronel Harrison, me llamo Margaret Sullivan. Venimos a preguntarle algo que podría sonar extraño, pero esperamos que nos escuche. Su expresión no cambió, pero ella captó algo en sus ojos en curiosidad, tal vez, o reconocimiento de la desesperación cuando la vio. Estoy escuchando. Margaret había ensayado este momento, pero al estar frente a este hombre, abandonó el discurso que había preparado. Nuestros esposos murieron en el derrumbe de la mina hace 3 meses. Todas nosotras nos están obligando a abandonar nuestros hogares. Nos amenazan hombres que nos ven como blancos fáciles, y nos abandonan todos los sistemas que se supone que deben protegernos. Queremos que nos enseñes a defendernos. Un largo silencio se extendió. La mirada de Harrison iba de una mujer a otra, fijándose en los niños aferrados a las manos de sus madres, con la determinación mezclada con el miedo en sus rostros. ¿Cómo os defiendan exactamente? Linda Chun se acercó a Margaret. Sin embargo, ¿crees que necesitamos aprender? No te pedimos un pasatiempo ni una clase de gimnasia, te pedimos entrenamiento de verdad. Entrenamiento militar. Algo cambio en la expresión de Harrison. Sorpresa, tal vez, o respeto. ¿Entiendes lo que pides? El entrenamiento militar no es aprender a disparar latas. Es aprender a tomar decisiones difíciles bajo presión, a operar como una unidad, a aceptar que a veces la única manera de proteger lo que amas es lastimar a quien quiere arrebatártelo. Ana Elena Rodríguez avanzó, con sus hijas gemelas apretadas contra su cuerpo. Señor, la semana pasada irrumpieron en la casa de los Patterson, mientras Julie estaba sola con su bebé. No se llevaron nada de valor porque no había nada de valor que llevarse. Se llevaron su dignidad y su seguridad. Si esa es la opción, aprender a lastimar a quienes quieren lastimarnos, o seguir permitiendo que nos lastimen, entonces enséñenos a lastimarlos. A Harrison observó a Elena un buen rato. ¿Cómo te llamas? Elena Rodríguez. Señora Rodríguez, ¿qué hacía usted antes de que muriera su marido? Yo era enfermera en el hospital del condado, así que has visto violencia. Has visto lo que la gente se hace entre sí en sí, señor. ¿Y todavía quieres aprender a ser violento? Elena Lamont Debout. Quiero aprender a asegurarme de que mis hijas nunca tengan que ver lo que yo he visto. Si eso significa convertirme en alguien que nunca pensé que sería, eso es lo que haré. Harrison asintió lentamente y luego centró su atención en los niños. ¿Y qué hay de ellos? Estás hablando de exponer a los niños al entrenamiento militar, al manejo de armas y al pensamiento táctico. Eso cambia a los niños. Dorothy Hayes dio un paso al frente, golpeando el suelo con su bastón. Coronel, ¿puedo preguntarle algo? Sí, señora. ¿Qué edad tenías cuando supiste por primera vez que el mundo podía ser un lugar peligroso? La expresión de Harrison se tornó pensativa. En unos 8 años. ¿Y aprender ese conocimiento te hizo más débil o más fuerte? Más fuerte, supongo. Estos niños aprendieron esa lección hace 3 meses cuando murieron sus padres. LAS, aprendiendo de nuevo cada noche cuando sus madres revisan las cerraduras y escuchan si hay pasos. No se trata de exponerlos a algo nuevo, sino de darles herramientas para que puedan lidiar con lo que ya saben. Margaret observó a Harrison procesar este intercambio. Viendo algo que funcionaba tras sus ojos, decidió arriesgarse en Coronel. ¿Puedo preguntarle por qué vino a Cedar Falls? Un militar con su experiencia podría vivir en cualquier lugar. En su expresión
Se tornó cautelosa. Esa es una pregunta personal, señora Sullivan. Eso es lo que te pedimos en otro largo silencio. Por fin, Harrison habló. Vine aquí porque era tranquilo, porque era el tipo de lugar donde la gente se ocupaba de sus propios asuntos y se dejaba en paz. ¿Y ahora? Presionó Margaret. Ahora es el tipo de lugar donde 18 familias son expulsadas porque nadie las defiende. Hizo una pausa, observando al grupo de nuevo. ¿De verdad creen que pueden hacer esto? ¿Creen que pueden transformarse de víctimas en protectores? Rebecca Foster, quien había permanecido callada hasta ahora, dio un paso al frente. Coronel, con todo respeto, no sabemos si podremos con esto, pero sabemos que no podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Nuestros hijos nos ven elegir entre el miedo y la acción. Prefiero que me vean fracasar intentando ser valiente, que triunfar siendo una víctima. A la mirada de Harrison se dirigió nuevamente a los niños, deteniéndose en Tommy Brennan, quien lo observaba con la intensa concentración que solo los niños de 8 años podían lograr. Hijo, ¿cómo te llamas? Tommy Brennan, señor. Tommy, ¿qué opinas de que tu madre aprenda a ser soldado? Tommy lo consideró con la seriedad de un juez. Creo que mi padre querría que ella estuviera a salvo, y creo que querría saber que ella podría protegerme si algo malo ocurriera. La sencillez y sabiduría de la respuesta del niño parecieron afectar a Harrison más que todos los argumentos de los adultos juntos. Señora Sullivan, si lo considerara, y digo sí, ¿qué se imagina exactamente? ¿Clases de fin de semana? Unas cuantas lecciones de defensa personal básica. Margaret respiró hondo. Estamos imaginando lo que creas que necesitamos para convertirnos en personas a las que otros no se lo piensen 2 veces antes de amenazar. Si eso nos lleva una semana, un mes o un año, estamos preparados para hacerlo. ¿Y participarían todos? ¿Los 18? Todos nosotros. 18. Harrison se acercó a la puerta, lo suficientemente cerca para que pudieran ver las cicatrices. En sus manos, la forma en que sus ojos nunca dejaban de moverse, catalogando detalles y posibilidades. Tengo condiciones, dijo finalmente. El corazón de Margaret dio un vuelco. Las condiciones indicaban que lo estaba considerando en primero, si lo hacemos bien. Sin medias tintas, sin rendirnos cuando se pone difícil. Segundo, los niños participan en actividades apropiadas para su edad. Aprenden disciplina, observación y protocolos básicos de seguridad. Tercero, esto queda entre nosotros. Se corre la voz sobre lo que estamos haciendo aquí. Y termina de inmediato. ¿Por qué tanto secretismo? Preguntó Linda. La expresión de Harrison se ensombreció. Porque si la gente equivocada descubre que 18 mujeres están aprendiendo tácticas militares, podrían decidir eliminar la amenaza antes de que se convierta en un problema. Y porque hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. Porque se supone que no debo entrenar a civiles en doctrina militar. Anne Margaret sintió un escalofrío. ¿Cómo que no debería? Quiero decir que mi baja del ejército vino con ciertas condiciones que podrían ser violadas por lo que me estás pidiendo que hagan. Las implicaciones de esta revelación resonaron en el grupo. Le pedían a un hombre que arriesgara su libertad para ayudarlos. Ana Elena Rodríguez habló en el silencio. ¿Qué tipo de condiciones? Harrison estudió su rostro y tomó una decisión. Del tipo que surge cuando un soldado cuestiona órdenes que resultan en bajas civiles. Del tipo que surge cuando alguien decide que seguir la cadena de mando importa menos que hacer lo correcto. Dorothy Hayes asintió lentamente. Así que ya has elegido entre seguir las reglas y proteger a la gente. Sí, señora. Margaret sintió que algo encajaba. Por eso viniste a Cedar Falls. No por la tranquilidad. Viniste aquí porque necesitabas desaparecer. Vine aquí porque necesitaba descubrir quién era cuando no llevaba uniforme ni seguía órdenes. La voz de Harrison cargaba con un peso de viejo dolor. Resulta que soy de los que no pueden quedarse de brazos cruzados viendo cómo gente buena es aplastada por fuerzas que escapan a su control. A las mujeres intercambiaron miradas. Habían venido buscando un maestro y encontraron a alguien que comprendía exactamente lo que enfrentaban. Anne, la disyuntiva entre aceptar la injusticia y luchar, sin importar el costo personal. ¿Entonces, lo harás?, preguntó Margaret. Harrison miró los rostros de los niños, luego los de sus madres, viendo en ellos algo que le recordó por qué había elegido la conciencia por encima de su carrera. Lo haré, pero entiendan esto cuando termine con ustedes. No serán los mismos que subieron esta montaña hoy. Serán algo nuevo, algo más difícil, algo que pueda proteger lo que necesita protección. O Margaret sintió lágrimas inesperadas. ¿Cuándo empezamos? Mañana por la mañana, a las 5:30. ¿Y las damas? La expresión de Harrison se endureció. Si alguna de ustedes no está, si alguna decide que esto es demasiado difícil, Tadu se acaba. Triumphamos o fracasamos juntos. Mientras bajaban de la montaña, los niños charlaban con entusiasmo sobre lo que acababan de presenciar. Margaret se dio cuenta de que habían cruzado la línea esa mañana.
Ya no eran víctimas esperando ser rescatadas, eran reclutas preparándose para la batalla detrás de ellos. El coronel Harrison observaba desde su porche hasta que desaparecieron tras la curva. Luego caminó hasta una de sus dependencias y abrió una puerta que no se había abierto en 3 años en el interior. Armas y equipos esperaban en filas cuidadosas, preservados y mantenidos para un día que le esperaba que nunca llegara. Ese día había llegado. 3 semanas después de su entrenamiento, Margaret Sullivan podía desmontar y volver a montar un rifle en menos de 2 minutos, con los ojos vendados. Los callos de sus manos delataban las horas que había pasado aprendiendo a descender en rappel por las paredes rocosas, y la seguridad en su paso reflejaba la de alguien que dominaba el arte de moverse silenciosamente por el bosque. Nada de esto importó cuando vio el sedán negro estacionado frente al restaurante Cedar Falls a las 11 de la mañana de un martes. A las placas oficiales del coche le llamaron la atención primero, pero fueron los 2 hombres trajeados que interrogaban a Julie Patterson a través de la ventana del restaurante, lo que le heló la sangre. Margaret se metió en el callejón detrás de la ferretería Morrison y sacó la radio cifrada que Harrison les había dado a cada uno. «Halcón, aquí Águila 1», susurró usando las señales de llamada que ya se habían vuelto instintivas. «Tenemos visitas oficiales en la ciudad. 2 agentes federales interrogan a Julie Patterson en el Mickey's Diner». La voz de Harrison se escuchó de inmediato. «Águila 1, mantenga la observación, pero no ataque. Todas las demás águilas, regresen a la base inmediatamente por la ruta Charlie». Esto no es un simulacro. A la ruta Charlie se refería al sendero secundario a través del bosque que rodeaba por completo la carretera principal. El corazón de Margaret latía con fuerza al comprender lo que significaba de alguna manera. Alguien había descubierto su secreto 40 minutos después. 18 mujeres y sus hijos se reunieron en la dependencia más grande de Harrison, el granero reconvertido donde habían pasado incontables horas aprendiendo formaciones tácticas y mantenimiento de arma. El espacio que se había convertido en su santuario ahora parecía una trampa. Harrison caminaba de un lado a otro frente a ellos, con su porte militar más marcado de lo habitual. «Julie, dime exactamente qué te preguntaron». Julie Patterson abrazó a su bebé con más fuerza, pálida. «Dijeron que estaban investigando informes de entrenamiento militar no autorizado en la zona. Sabían del coronel. Conocían su nombre completo y su historial de servicio. Preguntaron si alguno de nosotros había estado pasando una cantidad inusual de tiempo aquí en Linda Chun». Levantó la mano. «Les dije que estaba aprendiendo técnicas de jardinería con el coronel Harrison. Que todos lo estábamos haciendo. Bien pensado», asintió Harrison. «Ms. Elena Rodríguez intervino. Me mostraron fotografías, coronel, imágenes satelitales de esta propiedad tomadas durante el último mes. Pudieron ver la pista de obstáculos que construimos, el campo de tiro, el área de entrenamiento táctico». En el silencio que siguió fue cargado de implicaciones. Su secreto ya no era secreto. Rebecca Foster, quien se había consolidado como una de sus tiradoras más hábiles, formuló la pregunta que todos estaban pensando: ¿cómo lo descubrieron? Harrison apretó la mandíbula. «Solo hay unas pocas posibilidades. Alguien habló, alguien nos observaba o hizo una pausa, pensándolo bien. O mi antiguo comandante finalmente decidió investigar qué hacía su soldado problemático». En su retiro, Dorothy Hayes se apoyaba en su bastón, con la mirada penetrante a pesar de su edad. Coronel que decía exactamente su licencia sobre el entrenamiento de civiles, que cualquier intento de transferir información militar clasificada a personal no autorizado resultaría en arresto inmediato y juicio militar. La voz de Harrison era firme, pero Margaret podía ver la tensión en sus hombros. «Técnicamente, sigo sujeto a la ley militar según los términos de mi baja». En la voz de Sarah Brennan tembló. «Entonces, si demuestran que nos has estado entrenando, prisión. 20 años mínimo en el peso de lo que Harrison había arriesgado por ellas, se cernía sobre el grupo como una manta asfixiante. Estas mujeres, que habían aprendido a pensar estratégicamente y a planificar las contingencias, ahora se enfrentaban a la posibilidad de que les arrebataran a su maestro justo cuando más lo necesitaban. Ann Patricia Williams se puso de pie, con su hijo pequeño sobre la cadera. «Hay algo más. Esta mañana, antes de que llegaran los agentes, vi 3 camiones circulando lentamente por el pueblo. Matrículas locales. Pero no reconocí a los hombres que iban dentro. Estaban tomando fotos de nuestras casas». A Margaret sintió que se le formaba un hielo en el estómago. «Las notificaciones de desalojo. Alguien está acelerando el proceso». Harrison dejó de caminar. «Explícate». «Piénsalo», dijo Margaret, con la mente acelerada. 18 mujeres viviendo solas en un pueblo en decadencia, aprendiendo a defenderse, cada vez más difíciles de intimidar o expulsar. «Alguien no quiere que terminemos nuestro entrenamiento». Linda Chun abrió mucho los ojos. «La Oficina de Desarrollo del Condado enviaron esos avisos de desalojo. ¿Y si están relacionados con quienes quieren nuestra tierra?».
Elena Rodríguez asintió con tristeza. Mi prima trabaja en la Secretaría del Condado. Me contó la semana pasada que una empresa de desarrollo ha estado comprando derechos mineros en los alrededores de Cedar Falls. Planean explotar todo el valle. En las piezas encajaron con una claridad aterradora. Su transformación de viudas indefensas a defensoras expertas no solo amenazaba a los criminales locales, sino a una operación mucho mayor. Harrison se dirigió a un armario que Margaret nunca lo había visto abrir y sacó una computadora portátil y un teléfono satelital. Necesito hacer unas llamadas a ver qué información puedo reunir sobre quién está realmente detrás de esta presión. Mientras trabajaba, Margaret notó que sus compañeros de entrenamiento se habían colocado inconscientemente en posiciones defensivas alrededor de la sala. 3 semanas atrás, se habrían apiñado por el miedo. Ahora pensaban como un solo equipo, cubriendo las líneas de visión y protegiendo a sus hijos, manteniendo la conciencia táctica. Tommy Brennan, quien se había convertido en el asistente no oficial de Harrison durante los entrenamientos, se acercó a Margaret discretamente. «Señora Sullivan, ¿tenemos algún problema?» Margaret se arrodilló a su altura, recordando cómo Harrison les había enseñado a comunicarse con sus hijos, con sinceridad pero con seguridad. «Tommy, nos enfrentamos a un reto, pero ¿sabes qué? Ya no somos los mismos que hace un mes. Somos más fuertes, más inteligentes, y estamos juntos». Harrison levantó la vista de su portátil con expresión sombría. «Tengo noticias, y ninguna es buena. Los agentes federales no solo están investigando entrenamiento no autorizado, forman parte de un grupo de trabajo conjunto que investiga lo que llaman actividad paramilitar nacional. Alguien los convenció de que estoy entrenando a una milicia». Rebecca Foster rió con amargura. «Una milicia de viudas y niños tan aterrador». «La gente adecuada sí es aterrador», respondió Harrison con seriedad. «Y hay más. La empresa de desarrollo que mencionó Elena, BlackRock Resource Extraction, tienen contratos con el Departamento de Defensa para la extracción de tierras raras. Tienen amigos en las altas esferas». Carol Martínez, quien había permanecido callada, intervino de repente. «Coronel, mi difunto esposo llevaba la contabilidad de algunas oficinas del condado, guardaba copias de todo en casa en registros financieros, negociaciones de contratos. Si BlackRock está involucrado en nuestra expulsión, podría haber pruebas en esos archivos». La mirada de Harrison se agudizó. «¿Dónde están estos archivos?» «Escondido en mi sótano». Frank estaba obsesionado con la corrupción. Decía que algún día alguien necesitaría pruebas de lo que realmente sucedía en este condado. «Necesitamos esos archivos», decidió Harrison. «Pero si los agentes federales están haciendo preguntas y los buscadores de empresas inmobiliarias están fotografiando casas, volver al pueblo va a ser peligroso». A Margaret sintió la familiar oleada de determinación que el entrenamiento había cultivado en ella. «Entonces, no volvemos como víctimas, volvemos como soldados». Elena Rodríguez miró su reloj. «La seguridad de los niños es lo primero. ¿Podemos llevarlos a un lugar seguro?» Dorothy Hayes sorprendió a todos al hablar. «Mi propiedad está al otro lado de la montaña. Está aislada, tiene su propia fuente de agua y, lo más importante, no está relacionada con ninguno de nosotros en los registros oficiales. La compré hace años con mi apellido de soltera». Harrison asintió con aprobación. «Han bien pensado. Elena, Sarah y Patricia, lleven a todos los niños a casa de Dorothy. Los demás nos dividiremos en 3 equipos para recopilar información al comenzar a planificar su operación». Margaret se dio cuenta de lo mucho que habían cambiado. Hace un mes la idea de agentes federales y conspiraciones corporativas los habría hecho huir. Ahora planeaban la contravigilancia y la recolección de pruebas como agentes experimentados. Linda Chun levantó la mano. «Coronel, ¿qué pasa si lo arrestan mientras estamos en la ciudad? Entonces continúa sin mí. Ya no estás indefenso, estás entrenado, organizado y entiendes lo que está en juego». La voz de Harrison transmitía una convicción absoluta. «No te enseñé a depender de mí, te enseñé a ser independiente de cualquiera que quiera controlarte». Durante el último mes, había aprendido a interpretar estas microexpresiones como si fueran un lenguaje. «Damas», comenzó Harrison, con la voz un poco más alta de lo necesario, «el agente Webb tiene razón. Las doctrinas de entrenamiento militar son clasificadas, y compartirlas con civiles es una grave violación de la ley federal». La radio resonó con la voz de Patricia Williams desde su puesto en el puesto de vigilancia que habían establecido. «Falcon detectó movimiento en el camino de acceso. Se acercan 2 vehículos con matrícula del gobierno». Margaret sintió que se le aceleraba el pulso, pero no con el miedo paralizante que habría experimentado hacía un mes. Era la adrenalina de alguien entrenado para afrontar el peligro en lugar de huir de él. «A todas las águilas, implementen el protocolo de dispersión alfa»,
ordenó Harrison. Nos dispersamos, recopilamos información y protegemos a los nuestros. Recuerden su entrenamiento, confíen en sus instintos y no permitan que nadie los convenza de su indefensión. Mientras se dirigían hacia las rutas de escape preestablecida, Margaret agarró a Harrison del brazo. Coronel, pase lo que pase, gracias. Nos dio algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. A la expresión severa de Harrison se suavizó un momento. Señora Sullivan ya tenía todo lo que necesitaba. Solo le enseñé a usarlo. El son de las puertas de un coche al cerrarse resonó en el aire de la montaña. A través de la ventana, Margaret vio a hombres con traje y chalecos antibalas acercándose a la cabaña. Habían encontrado su refugio, pero ya no eran las mujeres indefensas que habían escalado la montaña por primera vez. El Elena Rodríguez ya se dirigía hacia la salida oculta, que Harrison les había enseñado a utilizar. Sus hijas la seguían, con el silencio practicado de los niños que han aprendido que algunos juegos son, en realidad, habilidades de supervivencia. Rebecca Foster revisó su arma, no con el nerviosismo de una aficionada, sino con la competencia casual de alguien que sabe cómo usarla. Sarah Brennan reunió equipo de inteligencia con movimientos eficientes, preparándose para documentar lo que estuviera a punto de suceder. Ya no eran víctimas, ya no estaban indefensos. Eran exactamente lo que Harrison había prometido, convertirlos en protectores, capaces de defender lo que amaban. La verdadera prueba fue para empezaran los agentes federales. Estaban liderados por un hombre que se presentó como el agente Marcus Webb, y Margaret supo por la reacción de Harrison que tenían antecedentes. La mirada de Webb recorrió el granero reformado con interés profesional, observando el equipo de entrenamiento, los diagramas tácticos y el almacén de armas que contaban la historia de lo que había estado sucediendo allí. «Hola, Robert», dijo Webb, con el tono cargado de una vieja amistad que se volvió agrio. «Veo que sigues jugando a los soldados». Harrison se puso firme, con su porte militar automático en presencia de la autoridad. «Agente Webb, supongo que no es una visita social. Me temo que no. Nos han informado que están realizando entrenamiento militar no autorizado para personal civil. Eso viola directamente su acuerdo de baja». Webb señaló a las mujeres que se habían quedado en el granero. «Debo decir que, cuando supe que eran viudas y niños, pensé que me estaban tomando el pelo». Margaret dio un paso al frente, atrayendo la atención de Webb. «Agente Webb, soy Margaret Sullivan. Estas mujeres y yo le pedimos al coronel Harrison que nos enseñara defensa personal básica. No representamos una amenaza para la seguridad nacional». La sonrisa de Webb fue condescendiente. «Señora Sullivan, he revisado las imágenes satelitales de estas instalaciones. La defensa personal básica no requiere cursos de rappel, carreras de obstáculos tácticos, ni lo que parece ser una sofisticada red de comunicaciones. Esto parece más bien un campo de entrenamiento paramilitar». Elena Rodríguez se acercó a Margaret. «Agente Webb, somos 18 viudas que intentamos proteger a nuestros hijos en un pueblo donde la policía local ha sido eliminada debido a recortes presupuestarios. Si aprender a defendernos nos convierte en una organización paramilitar, entonces quizás el problema no seamos nosotras». La expresión de Webb se endureció. «Señora Rodríguez». «Elena Rodríguez». «Señora Rodríguez, el problema es que las doctrinas de entrenamiento militar son clasificadas por una razón. Cuando los soldados retirados comparten estas técnicas con personal no autorizado, se generan riesgos de seguridad». Se volvió hacia Harrison. «Robert, ya sabes cómo funciona. Vienes con nosotros para ser interrogado, y estas instalaciones serán cerradas mientras se realiza la investigación». Harrison asintió con calma. «Entiendo, pero me gustaría hacer una petición». «¿Qué es eso?». «Permítanme explicarles a estas mujeres por qué su formación debe terminar. Han invertido mucho tiempo y esfuerzo, y merecen comprender la situación». Webb miró su reloj. «Tiene 5 minutos. Luego, nos vamos». Margaret observó el rostro de Harrison y vio algo que la gente había pasado por alto en una ligera tensión alrededor de sus ojos que indicaba que estaba pensando estratégicamente. Margaret notó que Rebecca Foster se había acercado casi imperceptiblemente al equipo de comunicación de emergencia. Linda Chun se estaba posicionando cerca de las salidas. No eran movimientos aleatorios, sino respuestas instintivas de personas entrenadas para pensar estratégicamente bajo presión. «Sin embargo», continuó Harrison, «nada de lo que les he enseñado aquí es información clasificada. To-do low-Q. Han aprendido pensamiento táctico, seguridad con las armas, acondicionamiento físico, coordinación de equipos. Se puede encontrar en cursos de defensa personal para civiles y programas de entrenamiento de supervivencia en web». Frunció aún más el ceño. «Robert, ¿qué intentas decir?». «Digo que estas mujeres aprendieron a pensar como soldados, pero nunca les enseñaron técnicas militares clasificadas. Aprendieron a ser organizadas, disciplinadas y eficaces para protegerse a sí mismas y a sus familias. Eso no es ilegal. Es admirable». Margaret
comprendió lo que hacía Harrison. Les estaba dando un marco legal para continuar su formación, la vez que les indicaba que no debían permitir que este revés destruyera lo que habían construido. Sarah Brennan habló desde su puesto cerca del centro de comunicaciones, agente web. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Qué, en su opinión profesional, si 18 mujeres y sus hijos se enfrentaran al desalojo, acoso y amenazas criminales en una comunidad aislada, sin presencia policial, qué les recomendaría hacer? Webb pareció molesto por la pregunta. Debería contactar con la comisaría local o la policía estatal. Ya lo intentamos, intervino Carol Martínez. El departamento del sheriff del condado se disolvió hace 6 meses debido a recortes presupuestarios. La policía estatal está estacionada a más de 160 kilómetros de distancia y nos ha informado que no puede realizar patrullajes regulares en nuestra zona. En la confianza de Webb flaqueó un poco. Entonces deberías mudarte a una zona con mejor cobertura. Dorothy Hayes golpeó el suelo con su bastón. Joven, es fácil decirlo cuando no tienes 72 años, sin dinero, sin familia y con toda una vida de recuerdos enterrados en el cementerio local. Margaret vio a Webb lidiar con la realidad de su situación. La teoría de la aplicación de la ley se topaba con las limitaciones prácticas de la geografía, la economía y el apego humano al lugar. Agente Webb, dijo Margaret con cautela, lo que el coronel Harrison nos enseñó no fue a ser soldados. Nos enseñó a ser ciudadanos que se niegan a ser víctimas. ¿De verdad es eso algo que el gobierno federal quiere desalentar? La radio de Webb emitió un mensaje urgente, se apartó para responder, y en ese instante, Harrison estableció contacto visual con cada uno de sus reclutas. La mirada fue breve, pero clara. Prepárense para cualquier cosa. Cuando Webb regresó, su expresión era preocupada. Robert, tenemos un problema. Mientras estábamos aquí, hubo un incidente en Cedar Falls, múltiples allanamientos y daños a la propiedad. Los residentes locales informan que hombres sin camionetas han estado registrando casas sistemáticamente. Margaret sintió que se le helaba la sangre en nuestras casas. Webb asintió con tristeza, entre otras cosas. Señora Sullivan, creo que usted y sus vecinos podrían venir con nosotros para evaluar los daños y presentar informes. Harrison dio un paso al frente. Agente Webb, si estas mujeres regresan a una situación potencialmente peligrosa, ¿no cree que tienen derecho a estar preparadas para defenderse? ¿Qué estáis sugiriendo? Sugiero que cerrar su programa de entrenamiento y dejarlos indefensos podría no ser el mejor resultado para ninguno de los involucrados. Webb miró fijamente a Harrison un buen rato, claramente dividido entre seguir el protocolo y afrontar la realidad de la situación. Su radio volvió a sonar con noticias del pueblo, más allanamientos, informes de hombres armados intimidando a los residentes. Margaret tomó una decisión. Agente Webb, regresaremos a la ciudad, lo apruebe o no. Son nuestros hogares, nuestras pertenencias, nuestra comunidad. La pregunta es si regresamos como víctimas indefensas o como personas capaces de protegernos. Elena Rodríguez se acercó a ella. Agente Webb, según su experiencia profesional, ¿los delincuentes suelen volverse menos agresivos cuando sus víctimas son más vulnerables? Sarah Brennan se unió a ellos. No les pedimos permiso para defendernos, les pedimos que comprendan que el coronel Harrison nos enseñó a ser ciudadanos en lugar de víctimas. Una a una, las 15 mujeres restantes formaron una fila frente a Webb. No lo amenazaban, pero su presencia unida era innegablemente poderosa. Estas no eran las viudas, asustadas, que habían subido a la montaña hacía un mes. Webb miró a las mujeres, luego a Harrison y luego a las mujeres. Robert, ¿has creado algo especial aquí? No, respondió Harrison con firmeza. Lo crearon ellos mismos. Yo solo les presté asistencia técnica. La radio de Webb emitió un mensaje. Pryor escuchó con creciente preocupación y luego miró al grupo. Tenemos un problema. Hombres armados han tomado el control del centro comunitario de Cedar Falls. Tienen retenidos a varios residentes y exigen saber dónde se esconden ciertas mujeres. Margaret sintió que se le venía el mundo encima. ¿Qué mujeres? Los que han estado causando problemas. Los que no aceptan los avisos de desalojo discretamente. La expresión de Webb era sombría. Señoras, creo que alguien está muy interesado en asegurarse de que su programa de capacitación no continúe. Harrison se dirigió al armario de armas. Agente Webb, necesito dejar algo claro. Estas mujeres tienen todo el derecho legal de defender a su comunidad y a sus familias. Si intenta impedírselo, no está haciendo cumplir la ley, sino facilitando la actividad delictiva. Webb se quedó paralizado por un instante, mientras su entrenamiento se enfrentaba a su juicio. Finalmente, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Robert, tu programa de entrenamiento nunca fue autorizado por el gobierno federal. Eso es correcto, lo que significa que no tenemos jurisdicción para cerrarlo. Harrison sonrió con tristeza. Eso también es cierto.
Y si un grupo de ciudadanos quiere organizarse para defender a su comunidad de amenazas criminales, eso está protegido por la Segunda Enmienda y numerosos precedentes judiciales. Así es en efecto. Webb enfundó su arma y se volvió hacia su equipo. Estamos lidiando con una situación de rehenes en Cedar Falls. Estos ciudadanos se han ofrecido a ayudarnos a resolverla. Creo que deberíamos aceptar su ayuda. Margaret sintió una oleada de orgullo feroz. Agente Webb, ¿qué necesita que hagamos? Muéstrame que el coronel Harrison te entrenó lo suficientemente bien para manejar una crisis real. Harrison se dirigió al tablero de planificación táctica. Señoras, esto es para lo que nos hemos estado preparando, no para ejercicios de entrenamiento ni escenarios hipotéticos. Es la verdadera prueba de si hemos aprendido a proteger lo que más importa. Al comenzar a planificar su respuesta a la crisis de los rehenes, Margaret se dio cuenta de que la confrontación definitiva no era con agentes federales ni tecnicismos legales. Era la disyuntiva entre aceptar la impotencia y reclamar el derecho a luchar por su futuro. Habían tomado su decisión hacía un mes al escalar esta montaña. Ahora era el momento de demostrar que habían aprendido las lecciones que determinarían si Cedar Falls sobrevivía o moría. El entrenamiento había terminado. La verdadera misión era a punto de comenzar. En el centro comunitario se alzaba en el corazón de Cedar Falls como un animal herido, con las ventanas oscuras, salvo por algún destello ocasional en el interior. Margaret se agazapó detrás del viejo edificio de correos observándolo con binoculares militares, mientras Elena Rodríguez monitoreaba las comunicaciones por radio del Grupo de Trabajo Federal. Eagle Falcon, susurró Margaret en sus auriculares. Cuento 4 hostiles dentro, al menos 6 civiles. La entrada principal está cubierta, pero hay una puerta de servicio en el lado este que podría ser nuestra mejor vía de acceso a la voz de Harrison resonó a través del canal encriptado. Recibido, Águila 1 en equipo beta. ¿Cuál es su situación en el perímetro? La voz de Rebecca Foster se escuchó con claridad. Falcon, hemos asegurado la salida trasera. Hay 2 vehículos estacionados afuera. Una camioneta con matrícula de Idaho y una camioneta negra. Parece de alquiler. No hay guardias visibles de este lado. El agente Webb, quien se había posicionado como coordinador en lugar de comandante, monitoreaba sus comunicaciones con creciente asombro. En menos de 2 horas, estas mujeres se habían organizado en una sofisticada operación táctica que rivalizaba con todo lo que había visto de unidades policiales entrenadas. La Vaz de Linda Chen interrumpió la conversación por radio. Falcon, tengo a los rehenes a la vista. Están retenidos en la sala de reuniones principal. Puedo ver a la señora Patterson, al señor y la señora Foster de la ferretería. Ay, no. Dorothy Hayes también está ahí. A Margaret se le encogió el corazón. Dorothy había insistido en quedarse en el pueblo para vigilar mientras evacuaban a los niños. La mujer de 72 años que había subido la montaña sola estaba ahora a merced de hombre, que la veían como una herramienta en la mente táctica de Harrison. Estaba considerando opciones. Equipo Alfa, necesitamos información sobre las armas hostiles y su posicionamiento. Sarah, ¿puedes acercarte a las ventanas del lado norte? Sarah Brennan lo reconoció y comenzó a moverse con la fluidez de quien había pasado semanas aprendiendo. A moverse sin ser detectada. Su esposo había sido cazador, pero las habilidades que demostraba ahora superaban con creces todo lo que él le había enseñado. En el agente Webb le habló en voz baja Harrison. Robert, tengo que preguntarte, ¿estás seguro de que están listos para esto? Esto no es un entrenamiento, podrían morir. La expresión de Harrison era de granito. Agente Webb, hace 3 semanas, estas mujeres no podían caminar por su propio pueblo sin mirar por encima del hombro. Hoy están organizando una operación de rescate de rehenes. No están listas porque hayan recibido entrenamiento, sino porque han sido transformadas. A la voz de Carol Martínez llegó por la radio con noticias urgentes. Falcon, encontré esos registros financieros que discutimos, escondidos en los archivos de Frank, tal como pensaba. BlackRock Resource Extraction ha estado pagando a funcionarios del condado para acelerar las incautaciones de propiedades. Hay un registro documental que muestra pagos a contratistas de seguridad privada para control de multitudes y asistencia para la reubicación a Margaret. Sintió que las piezas encajaban. Falcon, los hombres de adentro no son criminales cualquiera. Son contratistas contratados para obligarnos a salir. A Elena Rodríguez lo confirmó a través de su equipo de monitoreo. Eagle tiene razón. Capto su conversación por radio. Están hablando de completar los objetivos de reubicación y neutralizar al liderazgo de la resistencia. La expresión de Webb se ensombreció. Hablan de asesinar a los líderes comunitarios para aterrorizar al resto y obligarlos a irse. Harrison tomó una decisión de mando. Equipos, esto ya no es una toma de rehenes, es una operación antiterrorista.
Estos contratistas han sido contratados para cometer actos de violencia contra civiles estadounidenses, con fines de lucro corporativo. Tenemos autoridad legal para detenerlos por cualquier medio necesario. A Margaret sintió el peso del momento. Todo para lo que se habían entrenado, todo lo que habían aprendido sobre sí mismos, los había conducido a este punto. No solo estaban rescatando rehenes, luchaban por el derecho de su comunidad a existir. Equipo Alfa, prepárense para una entrada coordinada. Equipo Beta, aseguren todas las salidas. Equipo Gamma, establezcan posiciones de vigilancia. La voz de Harrison transmitía la autoridad de alguien que había liderado misiones mucho más complejas que esta. Recuerden su entrenamiento, confíen en sus compañeros y protejan a los inocentes. La voz de Sarah Brennan resonó con inteligencia crítica. Falcon, tengo vigilada la sala principal. 4 contratistas, todos armados con pistola, han colocado a los rehenes en el centro como escudos humanos. Dorothy Hayes les habla y no parece asustada sino enfadada. A pesar de la tensión, Margaret sonrió con tristeza. La ira de Dorothy Hayes era una fuerza de la naturaleza para la que estos contratistas probablemente no estaban preparados. Águila 1, tú lideras el equipo Alfa, ordenó Harrison. Rebecca, tú estás con ella. Elena proporciona apoyo de comunicación y apoyo médico. Recuerda, en acciones precisas y controladas. Salvamos a todos los civiles y neutralizamos cualquier amenaza. Margaret revisó su equipo por última vez en radio, botiquín de primeros auxilios, navaja táctica y la Glock 19, que se le había vuelto tan familiar como las llaves del coche. Sí, semanas atrás jamás se habría imaginado preparándose para un combate armado. Hoy lo sentía como la cosa más natural del mundo. Equipo Alfa, moviéndose a posición de entrada, informó, guiando a Rebecca hacia la puerta de servicio, que Elena había identificado. Detrás de ellas, Linda Chung cubría la posición de fuego mientras Sarah vigilaba a Anne cuando llegaron a la puerta. Margaret pudo oír voces desde adentro, a Dorothy Hayes, hablando con su tono autoritario, y un hombre, respondiendo con creciente frustración. Señora, no me importa su edad ni cuánto tiempo lleve viviendo aquí. Mi trabajo es proteger estas instalaciones y garantizar el cumplimiento de los procedimientos de evacuación. En la voz de Dorothy se oyó con claridad a través de las delgadas paredes. Joven, tu trabajo es cometer delitos en nombre de quienes creen que el dinero les da derecho a robar las casas de otros. He vivido la depresión, 2 guerras y la administración Reagan. No me intimides. Margaret casi se rió. Incluso como rehén. Dorothy les estaba dando a estos contratistas un sermón sobre responsabilidad cívica. Rebecca se colocó en la puerta, con las herramientas preparadas. Águila 1, puedo abrirla en 30 segundos. Adelante, ordenó Margaret. Todos los equipos, a mí señalan la cerradura. Se abrió con un clic apenas audible. Margaret abrió la puerta lo justo para mirar dentro, evaluando la distribución de la habitación y las posiciones hostiles, tal como Harrison les había enseñado, en 4 hombres con equipo táctico, tal como Sarah había informado. Equipo profesional, pero su posición demostraba un exceso de confianza. Lo consideraban una simple intimidación, no una posible situación de combate. Todos los equipos, marquen en 3, en 2, en 1, marquen. Margaret y Rebecca entraron por la puerta de servicio mientras Linda Chung creaba una distracción en la entrada principal. Los contratistas giraron hacia el sonido, tal como estaba previsto, dándoles a las mujeres unos segundos preciosos para posicionarse ventajosamente. Agentes federales, ¡suelten las armas!, gritó Rebecca con una voz que transmitía absoluta autoridad. Los contratistas dudaron, confundidos por la inesperada presencia de mujeres armadas que operaban con precisión profesional. Esa vacilación les costó su ventaja táctica. Margaret se movió para proteger a los rehenes, mientras Rebecca mantenía la represión. Elena Rodríguez entró detrás de ellos, acercándose de inmediato a evaluar a Dorothy Hayes y a los demás civiles en busca de lesiones. Lo superamos en número y armamento, anunció Margaret a los contratistas. Tienen una oportunidad de rendirse pacíficamente en el contratista principal. Un hombre de unos 40 años con porte militar observó a las mujeres que lo miraban con respeto profesional. No son agentes federales, no, respondió Margaret con calma. Somos algo peor. Somos ciudadanos que nos negamos a ser víctimas. El agente Webb eligió ese momento para entrar por la puerta principal con su equipo oficial, encontrando la situación bajo control. Los contratistas, ante civiles armados y respaldados por la autoridad federal, optaron por rendirse en cuando el polvo se asentó y los rehenes fueron liberados. Dorothy Hayes se acercó a Margaret con un brillo en los ojos que sugería orgullo, mezclado con diversión. Margaret Sullivan dijo, abrazando a la joven, recuérdame que nunca me ponga de tu lado, Malone. Elena Rodríguez terminó de revisar a los demás rehenes. Mientras Rebecca Foster aseguraba las armas entregadas, Linda Chung ya estaba documentando las pruebas mientras Sarah Brennan vigilaba el perímetro.
El agente Webb se acercó a Harrison con una expresión que mezclaba admiración y asombro. Robert, debo decir que esto no es lo que esperaba cuando subí a esa montaña hoy. Harrison observó a sus antiguos alumnos asegurar eficazmente la escena y atender a los civiles. Agente Webb, lo que está viendo es lo que sucede cuando las personas deciden asumir la responsabilidad de su propia protección en lugar de esperar a que alguien más la salve. Margaret escuchó la conversación mientras ayudaba a Dorothy Hayes a sentarse. Agente Webb, hace 6 semanas éramos víctimas indefensas, esperando ser rescatadas. Hoy somos ciudadanos capaces de proteger a nuestra comunidad. Esa transformación no se produjo porque aprendimos a actuar con precisión ni a movernos con sigilo. Se produjo porque aprendimos a pensar de forma diferente sobre quiénes somos y de lo que somos capaces. Webb asintió lentamente. ¿Y los contratistas? La conspiración corporativa. Carol Martínez se acercó con una carpeta llena de documentos. Agente Webb, todo lo que necesita para procesar a BlackRock Resource Extraction y a sus cómplices está aquí en registros financieros, comunicaciones, contratos de servicios de reubicación. Todo está documentado. Elena Rodríguez levantó la vista tras atender una herida leve en uno de los rehenes. Agente Webb, no somos justicieros. Somos ciudadanos que ejercemos nuestros derechos constitucionales para defendernos a nosotros mismos y a nuestra comunidad cuando las autoridades legales no pueden o no quieren hacerlo, cuando los agentes federales detuvieron a los contratistas y comenzaron a recopilar pruebas de la conspiración corporativa. Margaret se dio cuenta de que habían logrado algo mucho más significativo que ganar una sola confrontación. Habían demostrado que la gente común podía transformarse en protectores extraordinarios cuando la situación lo exigía. Habían demostrado que el entrenamiento, la disciplina y la unidad podían superar casi cualquier desafío. Lo más importante es que demostraron que la elección entre ser víctimas y ser protectores siempre estaba disponible para aquellos lo suficientemente valientes para elegirla. Webb se acercó a Margaret mientras su equipo terminaba de procesar la escena. Señora Sullivan, les debo una disculpa a usted y a sus colegas. Cuando vine hoy, pensé que estaba tratando con civiles, jugando a ser soldados. Margaret sonrió, sintiendo que el peso de los acontecimientos del día se transformaba en algo parecido a la satisfacción. Agente Webb, no somos soldados. Somos madres, viudas y miembros de la comunidad que decidimos que teníamos algo por lo que valía la pena luchar. Eso es más poderoso que cualquier entrenamiento militar. Mientras el sol se ponía sobre Cedar Falls, proyectando largas sombras sobre un pueblo que ya no viviría con miedo, Margaret Sullivan estaba con sus hermanas de armas y sabía que habían cruzado un umbral del cual no habría retorno. Ya no eran las mujeres que habían escalado la montaña hacía 6 semanas. Eran algo nuevo, algo más fuerte, algo capaz de construir un futuro en lugar de simplemente sobrevivir al presente. El verdadero trabajo fue simplemente comienzo. 6 meses después del rescate de los rehenes, Margaret Sullivan se paró frente al recién construido Centro de Defensa Comunitaria de Cedar Falls, observando a su hijo Danny demostrar el protocolo de radio adecuado a un grupo de niños de 3 condados vecinos. El edificio, financiado con el dinero del acuerdo de la demanda de BlackRock Resource Extraction, lucía una sencilla placa dedicada a la idea de que los ciudadanos que se protegen mutuamente crean comunidades que vale la pena proteger. En la transformación de Cedar Falls superó todas las expectativas, incluidas las suyas. Lo que comenzó como 18 viudas desesperadas que buscaban capacitación para la supervivencia, se había convertido en algo sin precedentes. Un modelo de autosuficiencia comunitaria que atraía la atención de todo el país. Elena Rodríguez salió del centro de formación médica, secándose las manos con una toalla tras completar un curso avanzado de atención traumatológica para el nuevo grupo de aprendices. Sus hijas, ahora adolescentes con confianza, se desempeñaron como instructoras asistentes en los programas juveniles que se habían convertido en parte integral de la misión del centro. Margaret, tenemos visitas, anunció Elena, señalando el estacionamiento donde acababan de llegar 2 camionetas todoterreno con placas oficiales. Margaret no se sorprendió. Durante los últimos meses, habían recibido delegaciones del Departamento de Seguridad Nacional, representantes del Congreso, investigadores académicos y documentalistas. Lo que empezó como una historia de supervivencia local se había convertido en un caso de estudio sobre defensa comunitaria de base. Entre los visitantes en esta ocasión se encontraban la doctora Sarah Chun, del Instituto Nacional de Justicia, y la mayor general Patricia Hales, quien había solicitado específicamente reunirse con las mujeres que habían revolucionado la preparación para emergencias civiles. El coronel Harrison, que había establecido oficialmente el Instituto de Defensa Comunitaria de Cedar Falls, después de que se retiraran sus cargos militares y se limpiaran sus antecedentes, saludó a la delegación con la cortesía profesional.
que nunca lo había abandonado General Hayes, Dr. Chun. Bienvenidos a Cedar Falls. Espero que hayan revisado nuestros protocolos de entrenamiento y programas de integración comunitaria en la General Hayes, una mujer de unos 50 años, de mirada inteligente y cabello plateado, asintió con aprobación. Coronel Harrison, lo que ha construido aquí desafía todas nuestras suposiciones sobre las capacidades de defensa civil. Me interesa especialmente cómo ha integrado las unidades familiares en el entrenamiento táctico, sin comprometer la eficacia militar ni la cohesión comunitaria. Margaret se unió al grupo, sintiéndose cómoda ahora, dirigiéndose a funcionarios de alto rango, una confianza que habría sido inimaginable en su vida anterior, General Hayes. La integración se produjo de forma natural, porque nunca separamos la eficacia militar de la protección comunitaria. Nuestros hijos no aprenden tácticas como un concepto abstracto, sino como herramientas para proteger a sus familias y vecinos. El Dr. Chun sacó una grabadora. Señora Sullivan, nuestros estudios preliminares sugieren que las comunidades que implementan su modelo muestran una reducción drástica de las tasas de delincuencia, una mejor capacidad de respuesta ante emergencias y una mayor cohesión social. ¿Puede explicarnos cómo se produjo esta transformación? Margaret señaló las instalaciones de entrenamiento, donde mujeres y hombres de las comunidades aledañas participaban en actividades de todo tipo, desde primeros auxilios avanzados hasta comunicaciones tácticas. Doctora Chun empezó con desesperación, pero evolucionó hacia algo mucho más poderoso: la comprensión de que los ciudadanos pueden asumir la responsabilidad de su propia seguridad, sin esperar a que alguien más los salve. Recorrieron el complejo. Observando las clases en curso, Linda Chun impartía clases de conciencia situacional a un grupo de estudiantes universitarios. Rebecca Foster demostró la seguridad con las armas a los dueños de negocios locales. Sarah Brennan impartió un curso de supervivencia en la naturaleza para familias que planeaban acampar. El General Hayes se detuvo en el área de entrenamiento de los niños, donde Tommy Brennan, ahora de 14 años y casi tan alto como su madre, estaba enseñando a los niños más pequeños cómo utilizar equipos de comunicación de emergencia. Hijo, ¿cómo ha afectado el hecho de crecer en este entorno tu perspectiva sobre la ciudadanía y la responsabilidad? Tommy consideró la pregunta con la seriedad que se había vuelto característica de la juventud de Cedar Falls. Señora, creo que la mayoría de los niños aprenden que los adultos se encargan de los problemas. Nosotros aprendimos que podemos contribuir a resolverlos. Te hace sentir diferente sobre tu lugar en el mundo. El Dr. Chun intercambió miradas con el General Hayes. Esa es una perspectiva notablemente madura para alguien de su edad. Dr. Chun, cuando ve a su madre y a sus amigos salvar un pueblo, cambia su forma de pensar sobre lo que es posible, respondió Tommy simplemente mientras continuaban el recorrido. Margaret reflexionó sobre el impacto que se había extendido mucho más allá de Cedar Falls. El modelo de defensa comunitaria había sido adoptado por pueblos rurales de Montana, Wyoming e Idaho. Barrios urbanos de Detroit y Filadelfia habían solicitado programas de capacitación. Las reservas indígenas estaban implementando versiones adaptadas de sus protocolos. Dorothy Hayes, que ahora tiene 73 años y se desempeña como coordinadora de enlace comunitario del instituto, se unió al grupo cerca del jardín conmemorativo que habían creado para honrar a sus maridos. General Hayes, dijo Dorothy, espero que entienda que lo que construimos aquí no fue solo resultado de entrenamiento militar. Fue creado por mujeres que decidieron que sus hijos merecían algo mejor que vivir con miedo. El General Hayes asintió respetuosamente. Señora Hayes, he leído los informes. Su comunidad ha logrado algo que los teóricos militares llevan décadas intentando lograr: la verdadera integración de la defensa de la población civil con la vida comunitaria normal. Elena Rodríguez se acercó al grupo con una carpeta de estadísticas. General, estas cifras podrían interesarle. Desde la implementación de nuestro programa de defensa comunitaria, Cedar Falls ha experimentado una reducción del 90% en los delitos contra la propiedad, la eliminación total de las llamadas por violencia doméstica y un aumento del 40% en la población, ya que las familias se mudan aquí específicamente por la seguridad y la cohesión comunitaria que ofrecemos. El Dr. Chun estudió las estadísticas con evidente fascinación. Señora Rodríguez, estas cifras sugieren que su modelo no solo previene la delincuencia, sino que también fomenta activamente el capital social. Exactamente, confirmó Margaret. Cuando las personas entrenan juntas para protegerse, desarrollan vínculos que fortalecen todos los aspectos de la vida comunitaria. Nuestros niños tienen mejor rendimiento escolar porque se sienten seguros. Nuestros negocios prosperan porque la gente se siente segura. Nuestra población de mayor edad es más activa porque se sabe protegida y valorada. Al recorrer el pueblo, los visitantes pudieron apreciar la transformación por doquier.
Se habían abierto nuevos negocios para atender a la creciente población. La escuela se había expandido para acoger a niños de comunidades vecinas cuyos padres deseaban que se educaran en un entorno que priorizara la excelencia académica y la responsabilidad personal en el cementerio de Maple Hill, donde 18 lápidas marcaron el final de los sueños. Ahora sirvió como punto de partida para una caminata conmemorativa que trazó la historia del renacimiento de la comunidad elegante, que se había convertido en un defensor no oficial del modelo de Cedar Falls dentro de la Policía Federal. Se reunió con ellos en el ayuntamiento donde se había resuelto la crisis original de los rehenes. General Hayes, Dr. Chung, quiero que entiendan algo importante, dijo Webb. Cuando llegué aquí por primera vez, pensé que estaba tratando con civiles que no entendían la complejidad de la seguridad y la aplicación de la ley. Estaba completamente equivocado. Estos ciudadanos entienden algo que nosotros, en las fuerzas del orden federales, a menudo pasamos por alto, aunque la seguridad más eficaz proviene de comunidades dispuestas y capaces de protegerse en el general. Hayes se recorrió el renovado centro comunitario, que ahora funciona como ayuntamiento y centro de coordinación de emergencias. La sala donde se retenía a los rehenes ahora albergaba equipos de comunicación de última generación e instalaciones de coordinación que rivalizaban con las de muchas instalaciones militares. Señora Sullivan, dijo el general Hayes, ¿tengo que preguntarle? ¿Se arrepiente alguna vez del camino que eligió? Sus vidas podrían haber sido mucho más sencillas si simplemente hubieran aceptado la ayuda para la reubicación y hubieran comenzado de cero en otro lugar. A Margaret miró por la ventana, a los niños que jugaban en un parque donde sus padres podían mirarlos sin miedo, a los negocios que prosperaban porque los clientes se sentían seguros, a los residentes mayores que caminaban con confianza por calles que sabían que estaban protegidas. General Hayes, hace 6 meses era una viuda asustada que contaba los días para el desalojo, enseñándole a mi hijo que el mundo era peligroso y que éramos incapaces de cambiarlo. Hoy soy una líder comunitaria que ayuda a otras personas a descubrir su propia fuerza. Mi hijo está creciendo creyendo que los ciudadanos pueden resolver los problemas en lugar de simplemente soportarlos. Ese es un oficio del que jamás me arrepentiría. La doctora Chung completó su documentación mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el pueblo. S.R. Sullivan, ¿qué les diría a otras comunidades que enfrentan desafíos similares? Lugares donde la gente se siente abandonada por las instituciones tradicionales y amenazada por fuerzas que escapan a su control. Margaret consideró la pregunta, pensando en las docenas de delegaciones que habían recibido, los cientos de comunidades que habían solicitado asistencia de capacitación, las miles de familias que habían encontrado esperanza en la historia. Cedar Falls diría que la elección entre ser víctima y ser protector siempre está presente, pero se requiere valentía para tomarla. No éramos personas especiales con habilidades excepcionales, éramos madres y esposas comunes y corrientes que decidimos que nuestros hijos merecían algo mejor que el miedo. Esa decisión, una vez tomada por completo, lo cambia todo. En Elena Rodríguez agregó, y yo diría que la fuerza que necesitan ya existe en su comunidad. Está en los maestros que se preocupan por sus alumnos, los vecinos que cuidan de los residentes mayores, los padres que se ofrecen como voluntarios para las actividades. El entrenamiento militar no crea esa fuerza, solo enseña a las personas a usar lo que ya tienen. Mientras la delegación se preparaba para partir, el general Hayes estrechó la mano de cada una de las 18 mujeres originales, ahora conocidas en toda la región como las madres fundadoras de la defensa comunitaria. Señoras, han logrado algo extraordinario. Han demostrado que los ciudadanos estadounidenses, debidamente capacitados y organizados, pueden crear una seguridad y una prosperidad que superan cualquier cosa que el gobierno pueda proporcionar. También han demostrado que dicha capacitación fortalece, en lugar de amenazar, los valores democráticos y la cohesión comunitaria. El coronel Harrison acompañó a la delegación hasta sus vehículos. General, lo que hemos aprendido aquí es que las personas no necesitan ser rescatadas, sino empoderadas. Si les damos a los ciudadanos las herramientas y la capacitación para protegerse, construirán comunidades que vale la pena proteger. Mientras los vehículos del gobierno desaparecían por el camino de montaña, Margaret se quedó junto a sus compañeros fundadores, observando la puesta de sol sobre una ciudad que se había transformado de una comunidad minera moribunda a un faro de empoderamiento ciudadano. Danny se acercó a su madre, que ahora lucía la insignia de instructora Junior R del programa de desarrollo juvenil. Mamá, la señora Foster quiere saber si hablarás en la ceremonia de graduación de la próxima generación de capacitación. Anne Margaret sonrió al recordar a la mujer asustada que una vez subió esa misma montaña pidiendo ayuda. Isa Mujayana estaba reemplazada por alguien que comprendía que la ayuda era algo que se daba, no algo que se esperaba recibir. Dígale a la señora Foster que será un honor para mí hablar
¿Y Danny? No olvide recordarles a los graduados que su verdadera formación comienza cuando regresan a casa y empiezan a construir las comunidades que quieren vivir al caer la noche sobre Cedar Falls. Las luces de las ventanas ya no representaban a familias apiñadas por el miedo, representaban a ciudadanos que habían aprendido que la defensa más fuerte era una comunidad dispuesta a defenderse, y que la mayor victoria no era sobrevivir al peligro, sino transformarlo en oportunidad. En la montaña, que una vez pareció un refugio final, se había convertido en la base de algo sin precedentes, una prueba de que personas comunes, unidas por un propósito y entrenadas para la acción, podían crear un cambio extraordinario. En la historia que comenzó con 18 viudas desesperadas se había convertido en un testimonio del poder de los ciudadanos que se niegan a seguir siendo víctimas. Inspiraría transformaciones similares en comunidades de todo el país, cada una basada en la simple verdad que el coronel Harrison les había enseñado aquel primer día. La elección entre la impotencia y el empoderamiento siempre estaba al alcance de quienes tuvieran la valentía de tomarla. En su legado no fue solo una comunidad más segura, sino una demostración de que los ciudadanos estadounidenses, debidamente capacitados y organizados, podían resolver problemas que las instituciones no podían o no querían abordar. Fue la prueba de que el futuro pertenecía a quienes estaban dispuestos a luchar por él, no a esperar a que alguien más lo consiguiera. Las viudas de Cedar Falls se habían convertido en algo sin precedentes, una prueba viviente de que la gente común podía transformarse en protectoras extraordinarias de todo lo que amaban. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Why no over? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.